Amigos y hermanos, buenos días. Iniciamos una nueva semana. Iniciamos una nueva semana de estudios, de labores, una nueva semana que Dios nos da también. Y ahora pues vamos a tener un nuevo tema para que vamos a iniciar hoy domingo. Pero antes de poder eh, entrar al estudio de este día, pues como siempre lo hacemos, vamos a inclinar y a cerrar nuestros ojos para poder tener una oración para que Dios pueda guiarnos a través de este estudio. Padre, gracias porque nos das un nuevo día, nos das una nueva semana, nos das, Señor, una nueva oportunidad para poder estudiar tu palabra. Aquí estamos, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo pueda instruirnos, pueda guiarnos, pueda enseñarnos a través de este estudio, Señor, a través de este nuevo tema. Gracias, Padre, porque en tu palabra siempre encontramos el consejo para cada una de las situaciones, cada una de las etapas de nuestra vida. Y bueno, esta semana vamos a estudiar acerca de la relación padres-hijos y también la relación amos y esclavos. Gracias, Señor. Bendícenos y acompáñanos a través de este estudio. Lo suplicamos en Jesús. Amén. Efesios es el estudio de este trimestre. Continuamos con la carta de Pablo a los Efesios y llegamos ya a lo que es la lección número 11. Lección número 11, practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Ese es el tema para la lección, para el estudio de esta semana. Y hoy domingo 3 de septiembre, la lección se titula Consejos para los hijos. Consejos para los hijos. Muy interesante el tema de estudio de este día. Y bueno, luego que el estudio de la semana pasada, ¿verdad? La semana anterior, pues se trató sobre la relación matrimonial entre esposo y esposa. Ahora, en esta semana, ¿verdad? En la primera parte tendremos un estudio siempre de la familia, ¿verdad? O sea, como familia, pero, o sea, ya consumada, ¿verdad? Como una familia. Y es que ya cuando existen los hijos en el matrimonio, entonces ya podemos decir que es una familia, ¿verdad? Eh, Vamos a ver qué es lo que Pablo dice acerca de la relación entre padres e hijos. De igual manera, en la segunda parte del estudio de esta semana, vamos a hablar un poco acerca de la historia de la esclavitud y lo que la Biblia dice sobre este tema. Esa será la segunda parte durante esta semana. Así es que eh, vayamos a nuestro estudio. Y Pablo, para eso vamos a leer lo que Pablo dice en Efesios 6, 1 al 3. El estudio estará basado en Efesios 6, del 1 al 9. Ese será el estudio de esta semana. Pero hoy vamos a estudiar del 1 al 3, ¿verdad? Ese será nuestro inicio de este estudio. Y vamos a ver los consejos que Pablo le da o dice para los hijos, ¿verdad? Y el versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es, dice, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien, dice, y seas de larga vida sobre la tierra. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 6, 1 al 3. Acordémonos, hace varias semanas, unas semanas antes, eh, se habló y se dijo de que esta carta que Pablo envió a los Efesios eh, se había enviado y que esta carta era leída, ¿verdad? En los hogares iglesias.
Los hogares tenían como función de iglesias, entonces esta carta fue leída en los hogares. Y aquí vemos cómo Pablo le escribe a los efesios y les da los consejos a los jóvenes. Imagínense, esta carta se leía entre las familias en los hogares y ahí estaban los jóvenes, los hijos presentes, y Pablo les daba este consejo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, a, a leer esta carta en los hogares, los consejos iban directamente a la familia, ¿verdad? Esposos, esposas, hijos, ¿verdad? Ahí iba directamente. Y así a manera de introducción vamos a ver lo que Elena de White escribió sobre este tema en su libro En los lugares celestiales, en la página 218. Ahí Elena de White escribió lo siguiente. El apóstol dice, refiriéndose a Pablo, amonesta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor, a ayudarlos y a estarles sujetos, dice Elena de White. Eso es lo que dice Elena de White que hace Pablo en su carta, en sus consejos. Los que verdaderamente aman a Dios no lucharán por seguir su propio camino, trayendo así infelicidad a sí mismos y a otros, ¿verdad? O sea, los hijos que verdaderamente aman a Dios, dice que van a escuchar los consejos de sus padres, van a seguir las recomendaciones de sus padres. Y esto traerá felicidad a ellos, porque si no lo hacen, dice Elena de White, que traerán infelicidad a sí mismos y de la misma manera a otros. Lucharán, dice, para representar a Cristo en carácter. Los jóvenes van a luchar, los hijos lucharán para representar a Cristo en carácter. Cuán precioso es el pensamiento de que los jóvenes que luchan contra el pecado, que creen, que esperan y velan por la aparición de Cristo, que se sujetan a la autoridad de los padres y que aman al Señor Jesús, estarán entre aquellos que aman su venida y que lo encontrarán en paz. Qué bonito lo que dice Elena de White. Estarán sin mancha, continúa diciendo. Estarán sin mancha o arruga ante el trono de Dios y gozarán para siempre de su favor. ¿Quiénes? Aquellos hijos que honran a su padre y a su madre. Han formado hermosos caracteres, han cuidado su habla, no han hablado falsamente, han cuidado sus actos para no cometer nada malo y son, dice finalmente, coronados de vida eterna. Qué bonita lectura para poder introducirnos al tema de hoy, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo nos ayude a formar el carácter de nuestros hijos y que finalmente estos lleguen a ser coronados de vida eterna, como dice el texto que leíamos. Bien, ahora vamos a analizar el texto bíblico eh, que leímos al principio, ¿verdad? Que está en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Y Pablo comienza ese capítulo 6 con un imperativo, cuando él dice obedeced, ¿verdad? Hijos, obedeced. O sea, es un imperativo mucho más intenso que aquel que vimos la semana pasada, donde decía estén sujetas, que se refería a las esposas, ¿verdad? Que estuvieran sujetas a sus maridos. Hoy no, hoy les dice a sus hijos obedecer, les dice directamente, ¿verdad? Por lo que a partir de ahí nos indica que la relación entre padres e hijos es diferente a la relación entre padres y madres o entre esposo y esposa, ¿verdad? Y es que en la Biblia la desobediencia a los padres es considerada como uno de los mayores males, ¿verdad? Y tanto en Romanos 1:30 como en 2 Timoteo 3:2, Pablo menciona que los que desobedecen a sus padres, eh, menciona que es como una acción que Dios no aprueba de ninguna manera.
Imagínense, y si Dios no aprueba de ninguna manera la desobediencia de sus hijos con sus padres, quiere decir que aquellos que están desobedeciendo a sus padres están en problemas, ¿verdad? Y están en problemas con Dios, ¿verdad? Porque Dios no aprueba esa actitud o esa conducta de los hijos hacia los padres. Un hijo que desobedece a sus padres también va a desobedecer a Dios. Imagínense. Un hijo que desobedece a sus padres, desobedece también a Dios. Y cuando Pablo dice que sean obedientes en el Señor, se refiere a que los hijos, dentro de su entendimiento espiritual, deben obedecer a sus padres por principio y no por necesidad o por obligación. Sí deben obedecer los hijos a sus padres por principio, porque ellos han entendido por qué deben obedecer a sus padres, no por obligación, no por el hecho de que sea el hijo y el padre tengan la autoridad, el hijo lo va a obedecer, ¿verdad? Obedecer en el Señor es es dar la clase de obediencia que se produce por estar en Cristo. Las órdenes paternas, de igual manera, las órdenes o las indicaciones de los padres deben estar también en armonía con la voluntad de Dios, porque se debe obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Hechos 5:29. ¿Verdad? Entonces, eh, si un hijo no obedece a su padre, que sea por por este principio de que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Entonces, si el padre le está dando alguna orden a su hijo que va en contra o que no está en armonía con la voluntad de Dios, el hijo está entonces facultado para no acatar esa orden, porque eso va contra los principios de Dios. Y eso es estar en Cristo, que los padres hagan ejerzan, ¿verdad? Su autoridad en armonía con los principios de Dios. Y los hijos obedezcan, ¿verdad? Porque los hijos entienden que eso está de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es obedecer en Cristo. Entonces, los padres, igual manera, deben sentirse responsables por cualquier desviación moral en que pueda incurrir sus hijos. Pero a la vez también tienen que respetar la conciencia incipiente de los pequeños. Solo así los padres van a, eh, solo así la obediencia de los hijos hacia los padres podrá ser en el Señor. Y la obediencia es justa. ¿Y por qué es justa? Porque Dios ordena que seamos obedientes a nuestros padres. Los padres tienen derecho a ello, ¿verdad? Y eso es para el bien de sus hijos. Entonces ahí es donde los padres deben pedir la sabiduría a Dios para poder instruir, para poder guiar a sus hijos. Esa obediencia es la que agrada al Señor. Obedecer a los padres no es solo algo natural, sino que corresponde a la expresa voluntad de Dios. Dios es quien dio la orden de que sus hijos, de que los hijos deben honrar a su padre y a su madre, ¿verdad? Él es el primero y el único mandamiento de la ley de Dios en el cual se incluye una promesa específica, ¿verdad? La promesa presentada en el segundo mandamiento que está en Éxodo 26, donde dice, y ya hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es una promesa, sí, pero es una promesa de naturaleza general, ¿verdad? Y que se aplica a la observancia de todos los mandamientos. Pero en esta promesa en específico, ¿verdad? En esta promesa donde el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Eh, en esta promesa eh, se, se promete una bendición especial a quienes obedecen a sus padres, ¿verdad? Y como dice Éxodo 20:12, para que tus días, dice, se alarguen en la tierra que Jehová
tu Dios te da. Así que, hermanos, tener familias saludables donde la obediencia forma parte de la comunión o de la vida o del estilo de vida, eh, esa, esa obediencia favorece a que exista bienestar en la sociedad y por consecuencia también va a haber bienestar en el país, ¿verdad? Porque las familias, acordémonos, como dice, eh, la familia es la base de la sociedad. Si hay familias saludables, la sociedad estará saludable, ¿verdad? Por lo tanto, el país va a estar saludable también. Para ir terminando el estudio, eh, voy a compartir otra lectura de Elena de White que escribió en su libro El Ministerio de la Bondad, páginas 315 y 316. Elena de White dice lo siguiente: los que cultivan el amor en la vida del hogar formarán caracteres a semejanza del carácter de Cristo y estarán constreñidos, dice, a ejercer una influencia ayudadora más allá del círculo familiar, a fin de que puedan bendecir a otros mediante otras bondadosas o mediante obras bondadosas, bien pensadas, mediante palabras amables, mediante simpatía cristiana, mediante actos de benevolencia. Eso es, sí, hay una influencia ayudadora dentro de la familia. Entonces, esa influencia hará que los hijos o los miembros de esa familia puedan bendecir a otros mediante las obras que ya mencionamos, ¿verdad? Serán prontos, dice la lectura, serán prontos para discernir a aquellos cuyo corazón está hambriento y prepararán un festín para los necesitados y afligidos. Los que tienen discernimiento celestial, que ejercen una tierna preocupación por cada miembro de la familia al cumplir con todo su deber, se capacitarán para hacer una obra que iluminará a otros hogares y enseñará a otros, por precepto y ejemplo, qué es lo que hará feliz al hogar. Por su sabiduría y justicia, por la pureza y bondad, dice Elena de Juan, de sus vidas diarias, por su devoción a los intereses del pueblo, aunque era idólatra, José y Daniel demostraron ser fieles a los principios de la educación recibida en su niñez. ¿Fieles a quién? A aquel de quien eran representantes. Esa influencia con la que crezcan los niños, nuestros hijos, cuando crezcan ellos, no van a ser como Daniel y como José, se mostrarán fieles a los principios de la educación que hayan recibido. Y por último, me resulta muy interesante lo que el autor de la cartilla escribe al final de la lección. Él dice, el quinto mandamiento, el de honrar a tu padre y a tu madre, el quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen, dice él. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Bien, dos cosas mencionaré nada más. El escritor dice que forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. ¿Y prosperen en qué? Bueno, tiene que ser como dice Juan en su carta, en su tercera carta, en tercera Juan 2, ¿verdad? Donde él dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la prosperidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Probadme, dice Jehová, ¿verdad? Si no abriré la ventana de los cielos. Dios tiene abundantes bendiciones para sus hijos obedientes y esas promesas están para aquellos que también honren a sus padres.
Y la segunda parte, el segundo comentario que quiero hacer respecto a lo que escribió el escritor de la cartilla, es donde él dice que el respeto por los padres, dice, aunque sean imperfectos, ¿verdad? O como decimos nosotros, o que hayan sido de lo peorcito con nosotros, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, de que nuestros padres sean imperfectos, nosotros debemos siempre honrarlos, porque el mandamiento no dice honra a tu padre bueno y a tu madre buena. El mandamiento no dice que honremos a nuestros padres o a nuestras madres porque han sido buenos. El mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre. Claro y directo, ¿verdad? No importa cómo sea que hayan sido o sean nuestros padres, hay que honrarlos. Si dice el mandamiento, hay que honrar. Honrando a nuestros padres, estaremos también aprendiendo a honrar a Dios. Eso servirá para los jóvenes, será una escuela para los jóvenes. Honrar a nuestros padres será una escuela para honrar también a Dios, ¿verdad? Y como dice el tema de esta semana, estaremos también practicando la lealtad suprema a Cristo. Que Dios te bendiga y que podamos contar con tu presencia el día de mañana acá, conectados con el cielo, para continuar con un nuevo tema de este estudio que está muy interesante. Así que te esperamos el día de mañana. Hasta pronto y que Dios te bendiga.